poco bajo el sonido. Ahora. 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puede que se haya roto este botoncito, que se caiga. Bueno, en fin, ya estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una semana más al canal de Neutral. Este jueves no vamos a estar, por cierto, así que sepáis que este es el último show de Neutral hasta la semana que viene, porque el jueves es Acción de Gracias y yo tengo una comida con un montón de amigos y bueno, me lo he pedido de vacaciones ese día. Y porque yo trabajo en España, pese a que estoy aquí. Entonces, esa es la razón. Pero voy a comer pavo este año, voy a comer pavo. A ver si ya cuando se dé la fecha os puedo pasar unas cuantas fotos. Vamos a hacer lo que aquí en Estados Unidos se llama Friendsgiving. Cuando no estás con tu familia, lo haces con tus amigos y se llama Friendsgiving. Que además hay un lío bastante importante con el tema de viajar, porque como está todo tan caro, los billetes de avión creo que no es de lo más caro, pero la gasolina sí. Entonces la peña está decidiendo no irse de viaje por no gastar demasiado dinero en el trayecto. Entonces va a ser un poco dramático. Y al final a quien le van a echar la culpa es a Biden, ¿no? ¡Surprise! Pero nada, eso ya lo hablaremos otro día. A ver si para la semana que viene, porque también tiene toda la pinta de que se va a liar hiperparda en los aeropuertos. Creo que no es consciente Estados Unidos de la que se viene encima esta semana con la multitud de gente que quiere viajar, aprovechando que ya no hay pandemia. No hay pandemia, sí que hay pandemia. Y sobre todo en Estados Unidos. Dice, ¿cómo que trabajas en España viviendo en USA? Me huele a que no es legal o me equivoco. Es completamente legal. Tengo el visado de periodista que no me permite trabajar en Estados Unidos y yo pago mis impuestos en España. Así que sí que es legal. Pero gracias por tu preocupación. El asunto con lo de los viajes, lo he dicho, que ya hemos visto que la cadena de suministro no estaba preparada para el repunte de demanda por parte de los consumidores. Ahora hay que ver si lo que es el sistema de infraestructura de Estados Unidos y las aerolíneas están preparadas para la cantidad de viajeros que quieren trasladarse a lo largo de esta semana. Y esto es importante porque viene a colación de lo de la gran dimisión que comentamos hace un par de semanas, esta idea, este fenómeno que se está produciendo, que mucha gente no está aceptando trabajos porque las condiciones no son lo suficientemente buenas y hay muchísimas industrias que están teniendo problemas para encontrar trabajadores. Entonces, las aerolíneas ya han tenido estos problemas. Lo vimos con Southwest, que es una aerolínea bastante tocha. Lo vimos con American Airlines. Me parece que había alguna otra más. Que que tienen ese problemilla. Tu residencia fiscal para ser en España debes pasar más de 183 días. No necesariamente. Pero te lo digo porque, vamos, tengo un asesor fiscal y lo hacemos así. Es lo que hay. De hecho, debería poder pagar menos por vivir en el extranjero y no lo hago. Así que no sé qué drama le ves al asunto de que yo pague los impuestos en España. O sea, estoy echando dinero que no estoy aprovechando. Pero todo sea por mi Españita. Vale, pues entonces... sí, Wenta está bastante activa, pero como desde que estuvo lesionada, pues ha estado un poco... ¿Qué estás comiendo? ¿Queréis cogerme los calcetines? Deja mis calcetines tranquilos. Ya está. Fuera. Un momento. Dios mío, no se aburre, además, yo creo que está muy emocionada porque huele el consomé que estoy haciendo. Estoy haciendo un consomé por primera vez en mi vida. Y entonces está la casa cargadita de olor a carne y verdurita rica. Entonces yo creo que... No, que no la que voy a golpear. He cerrado la puerta de mi habitación, pedazo de bestias. Bueno, vale, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé si habéis visto el vídeo de Solo en América de esta semana, pero hablo de Tucker Carlson, que es uno de los presentadores más famosos de Fox News. Fox News, la cadena conservadora más importante de Estados Unidos. De hecho, es la cadena de noticias de cable. Ahora explicaremos mejor esos términos, porque en el vídeo no me daba para explicarlo en profundidad, pero creo que es muy importante tener todo el contexto. Vale, las cadenas de cable, tú cuando quieres tener la televisión en abierto, tú si te compras una tele y la conectas a la antena, aquí te llegan canales en formato lamentable, o sea, muy lamentable. No hay una TDT molona en alta definición como la que puedes tener en Estados Unidos. Al menos esa no es mi experiencia, ni en Boston ni en Nueva York. Entonces normalmente la gente lo que hace es contratar un paquete de cable.
¿Qué significa contratar un paquete de cable? Bueno, pues que te viene el típico decodificador o alguna movida de esas características que lo conectas a la tele y tienes acceso a las principales cadenas de televisión, las que son en abierto, CBS, NBC, ABC, Fox, no Fox News, Fox, la que emite Los Simpson y la que emite Padre Familia, no la que emite las noticias, y DCW, ¿no? Que es esta de Smallville, Riverdale y compañía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas son las cadenas en abierto, pero luego cuando tú contratas un paquete básico de cable, te vienen como 30 o 40 canales, quizá un poco más. Te puede costar en torno a 20 40 dólares, pero en el llamado Basic Cable, el cable básico, ahí te viene Fox News, ¿vale? Entonces, Fox News es la cadena líder en ese paquete de Basic Cable, o al menos en los últimos años ha conseguido serlo. En algunas franjas horarias pues pierde ese liderato, pero a nivel de media yo diría que al menos en los últimos años ha sido casi de forma indiscutible la número uno. Sin embargo, tienes cadenas como CNN o MSNBC, que quizá las conocemos más desde el punto de vista español, porque al final lo que nos llega de los medios de comunicación estadounidenses suele ser de esa como cámara, ¿cómo se dice? Cámara de eco. Progresista o prodemócrata, que es CNN y MSNBC, pero en realidad no es representativo de lo que ve la audiencia estadounidense en televisión. Evidentemente, no todos los estadounidenses consumen cadenas de cable de noticias, ¿no? Porque es una audiencia minoritaria. Al fin y al cabo, Fox News, cuando tiene las mayores audiencias, tiene como 4 millones de espectadores. CNN últimamente no llega al millón. Y MSNBC tiene un poco más por encima del millón. Y aún así tiene una audiencia súper vieja. No sé si vi cifras el otro día, que era como menos de 200.000 personas entre... lo tendría que mirar, pero era como un término muy, muy, muy pequeñito de audiencias de en torno a... como... o sea, de en torno a 18 a 49 años, ¿no? Que es la audiencia que le interesa a los anunciantes. O sea, generalmente los que ven MSNBC son gente mayor. Que la televisión le está pasando un poco eso, ¿no? O sea, cada vez la audiencia que ve la televisión en directo cada vez es más mayor porque son los que consumen televisión de esa forma. Nosotros, las generaciones más jóvenes, estamos ya demasiado acostumbrados a el vídeo bajo demanda. O sea, Netflix y compañía de vemos lo que nos apetece en el momento que queremos. No queremos adaptarnos a una emisión en vivo. Entonces, sí, es lo que dice Denis, ¿no? Mejor pagar y más económico pagar por una aplicación que traiga ese tipo de cosas. También es verdad que ahora mismo hay ofertas para conseguir paquetes de cadenas de cable a través de YouTube TV, de Hulu TV, de Sling TV, pero eso también cuesta una pasta. O sea, el paquete básico de Sling creo que son 40-50 pavos al mes. Y YouTube TV ahora mismo no sé si estaban 70 pavos. Hulu TV me parece que lo mismo, pese a que ahora te incluye Disney Plus, Hulu y ESPN Plus, que ESPN es la de los deportes. Entonces, como digo, el caso es que Fox News tiene bastante audiencia en ese género del Basic Cable, y esto lo que le permite es que las compañías que proveen las cadenas de cable le pagan un extra a Fox News, ¿no? Por eso se habla mucho últimamente de los posibles boicots de anunciantes contra Fox News, pero la realidad es que Fox News saca más dinero a través de los proveedores de cable que quieren incluir en el Basic Cable, quieren incluir a Fox News como ese paquete básico de cadenas de cable, porque les da, o sea, es mucha audiencia, ¿no? Entonces a la gente está muy interesada en conseguir ese paquete básico, pese a que sea el más barato. Por tanto, Fox News cada vez genera menos dinero a través de anunciantes y por tanto está más interesada en aquellas personalidades mediáticas que son capaces de atraer esa audiencia. ¿Y quiénes son capaces de atraer esa audiencia? Pues al fin y al cabo los que tienen más público. Y uno es Tucker Carlson y los otros son The Five, ¿no? Que son estos 5 comentaristas que hacen un programa que no se emite en prime time, pero sí que tiene audiencias bastante bestias. Entonces, prime time tenemos que pensar que también es una audiencia como mucho mayor, ¿no? El The Five me parece que se emite, no sé si a primera hora de la tarde, al momento que lo vi. A las 5 de la tarde, exacto. Entonces, momento que me lo he cerrado. Vale. Pues eso es importante para entender por qué Tucker Carlson, que es, como digo, el presentador de Fox News en prime time, el que más audiencia tiene en esa franja de horario, que es a las 9 de la tarde, o noche, depende de donde preguntes,
es lo que le permite que pueda decir cualquier barbaridad y Fox News no se alarma porque perder anunciantes no le preocupa demasiado en este momento. Además, como Tucker Carlson tiene seguidores muy, muy acérrimos, lo que consiguen es trasladar a mucha de esa gente a una plataforma de streaming nueva que se llama Fox Nation, ¿no? Nación de Fox, que es como los seguidores más ultra, y sobre todo los más jóvenes, que son los que quieren al final streaming de Fox News, tienen esa opción de Fox Nation, que ahora mismo me parece que tiene en torno a 1 millón de suscriptores, que no es demasiado, pero sigue siendo un flujo de dinero bastante importante, y es a través de ahí, todo este contexto os lo voy a dar, para que sepáis dónde se ha publicado este documental tan polémico del que se ha hablado bastante en el último mes, que es Patriot Purge, ¿no? O sea, la purga de los patriotas, que es un documental de Tucker Carlson en el que pretende hacer un revisionismo histórico de lo que ocurrió el pasado 6 de enero en el asalto al Capitolio. Muchos de los que estáis aquí, el Pedrete, muchas gracias por esa sub de Prime. La mayoría de los que estáis aquí, quiero entender que la mayoría de los que estáis aquí estuvisteis conmigo en el asalto al Capitolio, ¿no? Entonces, durante ese evento, yo creo que todos fuimos bastante conscientes de lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, al final una turba de seguidores pro-Trump, muchos de ellos consumidos por las teorías de la conspiración acerca del fraude electoral, también teorías de la conspiración bastante más heavy como QAnon, pues vieron que tenían una oportunidad de frenar el recuento, la certificación de los votos, de los resultados de las elecciones presidenciales entre Biden y Trump, por las cuales había ganado Biden, y se metieron en el Capitolio, ¿no? Y lo que hace de forma bastante bestia este documental es reescribir todo eso, decir que aquellos que han pasado por juicio en realidad no querían entrar, ¿no? Que había algunos que, bueno, pues como estaba todo el mundo presionando, al final terminaron entrando dentro, lo cual es completamente una locura. Pero vamos a ver algunos extractos del documental y así os hacéis una idea de lo que pasa, ¿vale? Porque es que es muy heavy. Vamos a ver primero el inicio. Está en inglés, ¿vale? Pero traduciré algunos bits para que no os lo perdáis. Vale. A ver si sale bien. Espera, que no se oye. Dame un segundo. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Un momento, ¿eh? Aquí. Lo que no se ven son subtítulos, ¿no? The domestic war on terror is here. Bueno, no pasa nada, yo os lo traduzco. Bueno, decidme en el chat quién necesita traducción y si hay o sea, si hay personas que necesiten, pues lo traduzco, si no, tiramos a pelo. The domestic war on terror is here. Is coming after half of the country. The January 6th. O sea, acaba de decir que la guerra doméstica, que doméstica es en territorio nacional, del gobierno, está yendo contra la mitad del país. Es decir, contra los que votan republicano, básicamente. Assault on the Capitol and the tragic deaths and destruction that occurred underscored what we have long known. The rise of domestic violent extremism is a serious and growing national security threat. The Biden administration will confront this threat with the necessary resources and resolve. America is not a place where you hold people. El documental se llama Patriot Purge, o sea, la purga de los patriotas. Aquí lo que estaba diciendo es, estaba escuchando a Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, diciendo que la administración de Biden va a poner los recursos necesarios y la determinación necesaria para luchar en contra del extremismo, sobre todo el supremacismo blanco, dentro de Estados Unidos. Esto no significa necesariamente, y de hecho no lo es, que vayan a ir a por todos los votantes de Trump, ¿no? Pero Tucker Carlson desde el principio intenta vender esta historia de que los asaltantes al Capitolio son
pues padres y madres, ¿no? Con pues preguntas sobre lo que ocurrió realmente en las elecciones, sobre si se produjo fraude electoral, tienen preocupaciones sobre la integridad de los procesos electorales en Estados Unidos y el hecho de que pueda haber fraude por parte de los demócratas, y asistieron allí en paz y amor para manifestarse en contra del resultado de las elecciones. Que ojo, seguro que muchas de las personas que fueron a la manifestación iban con esa intención, pero eso no quita que cientos, miles de ellos entraran en el Capitolio con una pretensión muy clara: presionar y, si fuera posible, acosar y intentar revertir el resultado de las elecciones. Unas elecciones completamente legítimas y legales que simplemente se tenían que certificar los votos. O sea, querían impedir un proceso democrático legítimo, y eso es una puñetera insurrección, lo es. Que algunos no fueran conscientes realmente de lo que estaban haciendo, bueno, chicos, yo puedo no ser consciente de... No sé, tío. Dejadme pensar algún ejemplo que no sea demasiado demagogo. Es que no sé ahora, macho. Puedo ser consciente en un museo. No puedo ser no consciente que llevarme una botella que he visto ahí apoyada en un sitio que no parecía ser una de la exposición, llevármela no es robar, porque pensaba que alguien se la dejaba allí y digo, bueno, pues ya no la va a recuperar. Y en realidad estoy robando del museo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú puede que no supieras la legalidad de lo que significaba entrar en el Capitolio porque mucha gente estaba entrando, pero deberías haberlo sabido. Es tu responsabilidad. El incumplimiento de la ley no exime de su conocimiento, entiendo que os referís, ¿no? Bueno, entonces, como digo, esa es la pretensión de Tucker Carlson, ¿no? O sea, decir que estos manifestantes eran mazo pacíficos y que no tenían ninguna intención mala, y quiere meter en el saco de lo que la administración de Biden y los demócratas y otros muchos han llamado supremacismo blanco, insurreccionistas. ¿Insurreccionistas o insurrectores? Luego me lo decís vosotros cómo se dice. Porque insurrectionist es en inglés, y creo que insurreccionistas probablemente no sea en español la traducción literal, pero en cualquier caso. Quiere hacer vender la idea de que la administración de Biden quiere ir contra todos, que quiere meter a todos los seguidores de Trump en el mismo saco, como hizo muy desafortunadamente Hillary Clinton en la campaña presidencial de 2016, diciendo que los que votaban por Trump estaban dentro del basket of deplorables, ¿no? De la cestilla de los deplorables. Insurrectos. Muchas gracias, Cargrato. For months in solitary without charges. This for months. America is not a place where you hold people for months in solitary without charges. Estados Unidos no es un país donde tú tengas a detenidos bajo el confinamiento en solitario, ¿no? Que es esto que lo mítico que sale en las películas, que meten a un pavo en una celda sin luz y donde no se puede comunicar con más personas durante meses. Eso es mentira. O sea, yo no sé si hay algún caso en específico. Aislamiento, eso. No sé si hay un caso en específico, porque esto lo tiene que poner aquí, que... A ver si lo marca. No, aquí no lo marca. No sé si, como digo, algo concreto de alguno de los detenidos que haya estado en confinamiento, en aislamiento, perdón, pero la gran mayoría, las cientos de personas que han sido detenidas a raíz del asalto al Capitolio, más del 90%, vi en un artículo el otro día, creo que era del New York Times, más del 90% habían sido puestos en libertad a la espera de juicio. Entonces, decir, y además, de hecho, más del 90% también no habían pasado ni 45 días en prisión preventiva. O sea, decir que meses en aislamiento es una trola espectacular. Y además lo superpones con imágenes de aquellos que sufrieron torturas por parte del ejército estadounidense estando en Guantánamo. Que ya sabemos que ahí se vulneraron los derechos fundamentales de gente a la que pusieron en prisión y a la que torturaron por ser sospechosos de pertenecer a grupos yihadistas islámicos. This is what Guantanamo was set up for Al-Qaeda terrorists who were not U.S. citizens. You don't do that. That's
Just counterproductive. Wait until you get War on Terror 2.0. Vaya lío esto, ¿no? And our office wanted to ensure that there was shock and awe, that we could charge as many people as possible. I heard a loud voice bark out. No me dejaba ponerlo en grande, tío. Ahora. America. That's the gulag. Not America. That's the gulag. Ya va, ¿eh? Dadme un segundo, que es que no sé por qué coño le cuesta tanto. Igual puedo ponerlo directamente... A ver, un momento. Es que quería ver aquí porque están ya haciendo como PolitiFact. Vamos a ponerlo aquí. Where he now inside Baghdad. You don't do that. That's not America. That's the gulag. you thought the first domestic war on terror is here. Dysfunctional, unjust, counterproductive. Wait until you get War on Terror 2.0. Half of the country. And our office wanted to ensure that there was shock and awe, that we could. Fijaos en ese uso de imágenes que hacen, ¿vale? Porque, o sea, a mí me parece muy inteligente por su parte. O sea, es manipulación visual total. Pero, claro, meten esas imágenes derredadas de los agentes federales y demás, como que están yendo a por vosotros. Son todo además, ¿cómo se dice? Reenactments, es como se dice en inglés. Lo que creo que en español la traducción literal no es recreaciones, pero bueno, podemos entendernos. Y lo que intentan hacer en ese caso, además usan a los propios detenidos del asalto al Capitolio, los usan a ellos para hacer esos reenactments, esas recreaciones de detenciones, según la versión de ellos, que no necesariamente tiene que ser la real. Yo con las recreaciones tengo un problema bastante grande, porque al fin y al cabo es un poco el él dijo, ella dijo, ¿no? Y en algunos casos me parece que puede ser una manipulación visual muy, muy tremenda, que ya pasaba con el documental aquel de Robert Durst, que es este tío que había sido acusado de hacer desaparecer a su mujer, a la que nunca se ha encontrado, que luego fue, de hecho ha sido condenado hace poco por el asesinato de una amiga. Pero con Robert Durst, en el documental aquel de The Jinx para HBO, también hacían lo mismo, hacían esas recreaciones según el punto de vista del cineasta, que no necesariamente tenían que ser verdad, y no era según la versión de testigos o de muchos testigos al mismo tiempo. Por tanto, daba a entender cosas en el espectador que no eran justas con los protagonistas de la historia. Bueno, también te voy a quitar la pelota porque si no vas a dar mucho el coñazo. Shock and awe that we could charge as many people as possible. I heard a loud voice bark out, FBI, come out with your hands up. People who are witnessing this inside Baghdad, it must be shock and awe indeed. The new Secretary of Defense ordered the entire U.S. military to, quote, stand down while investigators cleanse the ranks of political extremists. Purging out of the military. Luego también, claro, o sea, fijaos cómo usan esto. Dicen, la administración de Biden, que a través del Departamento de Defensa lo que hizo fue decir que iban a buscar a extremistas dentro de sus filas militares, que eso puede haber seguidores de QAnon, puede haber gente que tenga pues prejuicios bastante gordos contra afroamericanos, contra musulmanes, luego también que crean teorías de la conspiración sobre el reemplazo que creen por parte del globalismo, ¿no? Esta idea de que los demócratas están trayendo inmigrantes para reemplazar a los blancos que llevan viviendo desde hace generaciones, ¿no? Este nativismo y hipernacionalismo. Y en este caso lo que hace es usar eso, ¿vale? Para decir que esto es para quitarse a voces que disientan con lo que piensa la administración. O sea, ya te equipara dos elementos que en realidad no tienen nada que ver, ¿no? Pero ellos quieren hacerte creer, o sea, es esta narrativa de decir, no, los extremistas en realidad a ti te consideran extremista y por tanto cuando dicen extremista dicen que van a ir a por ti, que estás en tu casa viendo Fox News tranquilamente y que solo por tener una opinión diferente a la de la administración de Biden van a entrar en tu casa con una redada policial o del FBI. O sea, es que pura propaganda. Any dissenting voice
Either you are with us or you are with the terrorists. O sea, ¿estáis viendo el montaje? Es que es una locura. O sea, te mete esto, que ya de por sí está cogiendo esos dos elementos del extremismo y luego la gente conservadora sin más que está viendo Fox News en casa, y de repente te mete la guerra contra el terror de la administración de Bush, ¿vale? Que evidentemente se pasaron 1000 pueblos con aquello, ¿no? Y se vulneraron derechos fundamentales de mucha gente a la que detuvieron y a la que torturaron, pero te hace una comparación que en ningún caso está al mismo nivel. Si tú haces este tipo de acusaciones, y eso os lo digo en el vídeo de Solo en América, o sea, acusaciones extraordinarias tienen que tener pruebas extraordinarias. No puedes lanzarlo así porque sí, porque a ti te parece bien que haya que hacer esta comparación. Es una locura. Es una locura. January 6th was a honeypot. Habéis visto bien el 11S, sí, efectivamente. They're going to use this event for every bit of political persecution they can milk out of it. O sea, van a usar el asalto al Capitolio para poder milquear, ¿no? Para sacarle todo el jugo posible a la persecución política de aquellos que disientan con el régimen de Biden. Que, por cierto, aquí se dice el régimen de Biden. ¡Biden! O sea, un pavo que no ha hecho nada todavía. Bueno, a ver si aprueban el paquete ese de gasto social. O sea, que no ha hecho prácticamente nada. Y no ha puesto todavía, bueno, porque no, tampoco se lo han permitido los juzgados, pero todavía no ha hecho nada como excesivo, radical, al menos en comparación con la era Obama o con la era Trump. Y ya estamos hablando del régimen de Biden. O sea, es de locos. Vamos a ir al final del episodio, porque al final del episodio... The chaos of January informants or undercover. I had not only encouraged, but need to go back 3 months prior to the so-called Capitol siege of 1/6 to an event that has now evaporated from memory and from the national consciousness. And that is the so-called Whitmer kidnapping plot. Aquí de lo que está hablando es, dice que la gente se ha olvidado de la trama para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer. Gretchen Whitmer es una figura que ha sido súper denostada por los movimientos conservadores y especialmente por las milicias de extrema derecha en el Midwest estadounidense, específicamente en Michigan. Entonces había una campaña, una trama por parte de una de esas milicias de extrema derecha que quería organizar el secuestro de Gretchen Whitmer. Bueno, luego se supo más adelante que había algunos informantes del FBI metidos en esa trama, ¿no? Y que fueron ellos los que fueron capaces de sacar adelante esas acusaciones contra esos miembros de las milicias. Pero aquí lo que intenta sugerir el documental es que el hecho de que hubiera informantes significa que eso, o sea, esa trama estaba perpetrada por los informantes, que fueron ellos los que sacaron adelante esta trama, pese a que no hay pruebas que demuestren que era una cosa de los informantes del FBI y no, por tanto, de cosas que hubieran nacido por parte de estos milicianos. Entonces usan eso para decir que una de las personas del FBI que estaba investigando este caso, luego lo delegaron para que que fuera uno de los responsables de investigar lo que pasó en el asalto al Capitolio, y eso te lo dicen para decir que, ojo, que este fue el que metió informantes en la trama de lo de la Gretchen Whitmer, ¿no? De los milicianos esos, y por tanto que esté relacionado con el asalto al Capitolio, ojo aquí los hilos, pim pam pum, significa que también había informantes que pudieron provocar e instigar el asalto al Capitolio. O sea, es de locos. Es de locos. Y además lo bueno es que el documental, que es algo que hace Tucker Carlson siempre, o sea, que siempre hace lo mismo. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Plantea preguntas, ¿no? ¿Por qué no nos han informado de esto? Y si ahora sabemos que se puede transmitir el virus de forma más fácil, pese a que la gente está vacunada, ¿significa eso que no es efectivo? ¿Por qué nos están obligando a ponernos la vacuna? ¿Aquí hay algo más que nos están contando? Te plantea todas esas preguntas que él no se molesta en investigar ni en demostrar por qué las está planteando en primer lugar, ¿no? Y ahí ya te suelta toda esa mierda y ya se queda el espectador diciendo, ostras, es verdad, ¿por qué entonces quieren que me ponga la vacuna? Si en realidad no es tan efectiva como decían que iba a ser, ¿por qué están presionándome tanto para que me la ponga? Y crea todas estas contradicciones dentro de las mentes de sus espectadores para generar más dudas contra aquellos que se oponen a su visión del mundo, ¿no? O sea, lo único que pretende Tucker Carlson es generar incógnitas, generar dudas, contradicciones sobre la gente en la que supuestamente tenemos que confiar. Anthony Fauci, Joe Biden, Kamala Harris, todo lo que sea la oposición de Tucker Carlson hay que desconfiar.
Y todo eso pues le permite a Tucker Carlson plantearse preguntas sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y en este caso, mirad cómo termina la parte de documental. Plan was to kidnap the governor and put her on trial for treason, all because of Michigan's COVID lockdown. The federal government thwarted an alleged plot to kidnap the governor. Pues voy a pasarlo un poco. 2/3. Well, it gets even better. 12 of the 18 conspirators were either FBI informants or undercover FBI agents. In other words, fully 2/3 of the people plotting to kidnap the governor of Michigan were working directly for the feds. That's quite a percentage. It gets even better. Many of the individuals involved in this plot have been associated with the very same militia group that the government has attempted to associate with one. No es que el gobierno haya intentado asociar a ese grupo miliciano con el asalto al Capitolio, es que esa milicia fue al asalto al Capitolio con distintos grupos de distintas partes del país. O sea, es que te lo inventa vender todo como que si fuera una conspiración del Estado profundo. Es alucinante. And if that isn't enough, I'll give you the cherry on top. Atento, atento. Hello, I'm Stephen D'Antuono. The head of the Detroit field office of the FBI, who presumably oversaw all of those agents que presuntamente supervisó a todos estos informantes, no seguro, the Michigan kidnapping plot. Subsequent to that, he was quietly and suspiciously promoted. Se fue sospechosamente ascendido a una posición en la oficina del FBI de Washington, D.C., donde ahora supervisa a high position within the D.C. field office, where he now oversees the investigation into 1/6. Del asalto al Capitolio. Most Americans probably assume the chaos of January 6th was a result of intelligence failures or of simple government. Mucha gente piensa que lo que ocurrió en el asalto al Capitolio fue pues un fallo de inteligencia o incompetencia de los agentes que estaban allí, o sea, de la policía del Capitolio, por ejemplo, ¿no? Pero incitación o instigación, ¿no? Instigación directo por parte de agentes federales. Incompetence, but direct incitement by federal agents, the intentional entrapment. La intención, o sea, el atrapar de forma intencionada a ciudadanos estadounidenses. Es decir, está preguntando si puede que en realidad el asalto al Capitolio fuera una forma de atrapar a gente que no piensa como los demócratas o como la administración de Biden y usaron el asalto al Capitolio para atraparlos y enviarlos a prisión. ¿Puede ser? No, ninguna persona decente quiere pensar eso. Pero de forma cada vez mayor hay pruebas de que es verdad. Te hace preguntarte si el Washington permanente está dispuesto a lanzar una segunda guerra del terror contra sus propios ciudadanos, ¿de qué más pueden ser capaces? ¡Oh! ¡Han matado a una! Y entonces ya te lo... Ojo, muy trágica el fallecimiento, ¿eh? No quiero burlarme de eso porque en verdad todo el caos que termine con la muerte de una persona es muy grave. Pero a lo que quiero decir es ese tipo de relaciones que hace. ¿Lo veis cómo manipula? ¿Cómo levanta preguntas? Lo hace todo a través de condicionales. Nunca te está diciendo que es seguro tal cual así. A veces sí que lo hace, ahora lo veremos, ¿eh? Pero lo flipante es eso, que solo a través de lanzar preguntas, decir puede, sospechosamente, quizá... O sea, es que es bárbaro. Es bárbaro. Aquí, por ejemplo, había un fact-check que no sé cuál es. A ver un momento. Es que esto es muy largo, me parece, ¿no? Bueno, bien, vamos a poner el otro vídeo que... ¿Dónde estás? Siempre es un dificilísimo organizarse aquí en Fox Nation. Es una mierda de web que pillas. El final de este vídeo... Here's the former CIA director describing what the enemy looks like. And this threat from domestic violence... The helicopters have left Afghanistan. Los helicópteros han abandonado Afganistán. And now they've landed here at home. Y ahora han aterrizado aquí en casa. They've begun to fight a new... Y han empezado a luchar contra un nuevo enemigo en una nueva guerra del terror. Ojo,
O sea, ¿de qué estás hablando aquí? Si estás hablando de los militares, de las fuerzas armadas estadounidenses que han abandonado Afganistán y ahora se han quedado en bases militares o se han ido a otros países. No están luchando en ninguna guerra del terror, porque eso se encarga el FBI o como mucho la CIA. Que la CIA, en principio, no está involucrada en todo este asunto porque está involucrado los agentes federales del FBI. Enemy in a new war on terror. Not, you should understand, a metaphorical war, but an actual war. Soldiers and paramilitary law enforcement, guided by the world's most powerful intelligence agencies, hunting down American citizens, purging them from society, throwing some of them into solitary confinement. ¿Habéis visto? Some of them. Es súper importante cómo construye esa frase. O sea, todo esto está perfectamente escrito para librarse de posibles acusaciones legales. O sea, enviando a algunos de ellos al confinamiento en solitario o al aislamiento en solitario, el hecho de que sea some of them, porque quizás se ha dado con un caso o con dos, y esto ya lo extrapola a las cientos de detenciones que se han producido, que digo, más del 90% han sido puestos en libertad y a la espera de recibir un juicio. Un juicio que en algunos casos se están dando por penas de meses de prisión o un par de años. ¿Eso es purgarlos de la sociedad? ¿Eso es una persecución contra ciudadanos estadounidenses que asaltaron el Capitolio? Algunos de ellos fueron violentos, entraron armas, destruyeron material público. O sea, ¿en serio? Them from society, throwing some of them into solitary confinement. You are in a state of war, and you have precious little time to save yourself. ¿Habéis visto eso? Pone un clip de la tira de hace tiempo y dice, estás en un estado de guerra. You are in a state of war. Y tienes muy poco tiempo preciado para salvarte a ti mismo. Y justo después... And you have precious little time to save yourself. Y justo después ponen la imagen de un pavo al que ahorcan. ¿En serio? Es de locos, tío. Es de putos locos. Bueno, y aparte, o sea, luego están las mentiras que repaso yo en el vídeo. A ver si la parte 3, ¿dónde está? El final ya del documental es para cagarse. No, a mí me parece muy cercano al fascismo, de verdad. We have choice if we want to live in the unintended decisions our government made in order to fight global terror. In other words, in the end, our war on terrorism caused more of it. Al final, nuestra guerra contra el terror provocó más terrorismo. Correcto. O sea, una de las partes importantes de lo que hace aquí Tucker Carlson es que lanza acusaciones y habla sobre temas que son muy polémicos y de forma bastante justa. La guerra contra el terror, o la guerra del terror promovida por Estados Unidos, trajo consecuencias bastante aterradoras. Y eso lo hemos visto con el nacimiento de muchos movimientos extremistas en Oriente Medio, ¿no? No solo en Oriente Medio, sino también el extremismo que se ha enraizado en muchas sociedades occidentales. Pero ese tipo de acusaciones que hace, que son correctas en muchos casos, también, por ejemplo, la vigilancia a escala masiva rollo Gran Hermano que llevan a cabo agencias de inteligencia como la CIA o el propio FBI, el hecho de tener contratos con diferentes compañías de tecnología para ese tipo de supervisión masiva, para el reconocimiento facial. O sea, hay muchos términos de las políticas de vigilancia a escala del gobierno estadounidense que son problemáticas y que deberían preocuparnos y que en cierta manera también tienen ese punto distópico. Pero claro, lo que te hace Tucker Carlson es intentar ganarte por ese terreno, porque sabe que es algo en lo que vas a estar de acuerdo, porque no quieres que vulneren tus derechos fundamentales ni que vayan en contra de tu libertad como ciudadano, pero lo usa para luego conducirte a un terreno bastante más extremista de una visión del mundo que no es real y basada sobre todo en mentiras y en suposiciones y en especulación. That's clearly true, and we shouldn't be surprised to hear it. Unintended consequences are the first rule of life. So you've got to wonder about the unintended effect. Te tienes que preguntar, ¿no? You've got to wonder. O sea, esto siempre incita al espectador a que se haga preguntas.
Esto lo hacen también mucho las teorías de la conspiración. Cuando tú hablas con alguien de QAnon, un seguidor de QAnon, y estás debatiendo y le dices, oye, mira, esto es mentira, ¿dónde lo has leído? Y siempre te dirán, investígalo, léelo, abre tu mente, ¿no? Métete en Google, empieza a buscar y encontrarás toda la mierda que hay ahí dentro. Es como... Oye, pregúntate esto, pregúntate por qué esto otro. Oye, ¿y este por qué tiene una conexión porque su prima se casó con no sé quién? ¿O por qué de repente hay dos que colaboraron en este negocio hace 20 años? Ah, todo está conectado, ¿no? ¿Por qué no te lo preguntas? ¿Por qué no investigas un poco más? Esto todo parte de la idea de que siempre te pasan a ti el marrón de que tengas que investigar. Cuando, al final, la base que yo quiero que se os quede es la que os decía al principio. Acusaciones extraordinarias merecen pruebas extraordinarias. No me pidas a mí que te demuestre esas acusaciones extraordinarias, porque el loco, el pirado del tarro, eres tú. Y eres tú el que tienes que investigar si de verdad se cumplen esas acusaciones extraordinarias. Y el momento en el que encuentres 3 o 4 o 5 pruebas extraordinarias que se acerquen a probar que eso es verdad, entonces vas a venir a mí a hacerme las preguntas. Hasta entonces está en tu mano. Pirado. A mí no me metas en ese marrón, ¿eh? Que yo tengo una visión del mundo muy tranquilita. Si tú te crees que has salido de la cueva de Platón y que has descubierto la verdad, tráemelo. Tráemelo aquí dentro de la caverna y luego hablaremos. Second newly declared war on terror, the one being waged in our country right now. They're telling you that crushing the civil rights of American citizens is necessary. We have no choice if we want to live in a safer country. We must spy on our political opponents. We must silence them, defame them, prevent them from having jobs, take away... O sea, aquí está cogiendo todas las imágenes de los yihadistas islámicos, de algunos de ellos detenidos, no necesariamente yihadistas islámicos, pero sospechosos de ello, y te mete todas estas ideas de tenemos que perseguirlos, tenemos que quitarles sus cuentas bancarias, tenemos que meterlos en aislamiento. Bank accounts, throw them in solitary confinement, shoot them in the neck if necessary. Dispararles en la nuca si es necesario. Y te pone una imagen de Ashley Babbitt, que es esa mujer que fue abatida por un policía durante el asalto al Capitolio, cuando se estaba metiendo en una... Ostras, se me ha metido un poco de... Cuando se estaba intentando meter en una de las cámaras legislativas del Capitolio, donde podía haber puesto en riesgo, porque eso el policía no lo sabía, la vida de congresistas y senadores. Que al fin y al cabo son vidas bastante valiosas cuando se está llevando a cabo un proceso democrático para la certificación de unos resultados electorales de la presidencia del país más poderoso de todo el mundo. O sea, no es tan loco que disparara. Quizá no fue todo lo responsable que debió haber sido ese policía, pero venderlo como que es una ejecución. En este documental se dice literalmente que eso fue una ejecución, es una salvajada. All of this, they're telling us, is the price of living in peace. Democracy means declaring war on your La own democracia people. significa declarar la guerra a tu propia gente. But Pero están equivocados. These are Son lies. mentiras. Political repression never works. Tyranny doesn't extinguish extremism. Tyranny creates extremism. They're pushing you toward violence, and they're doing it on purpose. Te están empujando a que defiendas la violencia y lo están haciendo a propósito. No caigas por ello. Tell the truth. Rebuild the country. Love your family and each other. Be the light. That's how it gets better. Es alucinante que después de toda la mierda que ha vendido en este documental, su mensaje final es: sé la luz. Disfruta de tu familia y de tus amigos. Quiere a todo el mundo. Be the light. O sea, es la polla, chaval. A ver si encuentro un momento el otro. Creo que es en la parte 2. No. Jorge, no hace falta que te disculpes. O sea, es filofascismo de primer nivel. A ver un momento si encuentro, porque es que lo de las declaraciones. It was said that I was the architect of the January 6th insurrection. It was said that I led 100 to see country flag is in this country. Was it? Flags. We can't be disrespectful. So, ¿Ves? Ese tipo de imágenes, por cierto, que eso no lo hemos, porque es que tendría que buscarlas muy en específico, pero eso que dice aquí ese hombre, to come to the Capitol, peaceably assemble, and just bring your American flags. We can't be disrespectful.
no podemos faltar el respeto. Entonces, estas imágenes las cuelan bastante, de gente diciendo, tranquilos, no entréis, vamos, salid. ¿Sabes? Como todas aquellas personas que evidentemente había, que decían que no había que meterse en el Capitolio, que no había que destruir propiedad pública, que no había que intervenir en un proceso democrático como el que estaba sucediéndose, pero al mismo tiempo había cientos de personas que sí que estaban entrando, que sí que estaban intentando frenar, que sí que estaban amenazando a la vida de congresistas, de senadores e incluso del vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, que no me vengan a venderme la moto ahora de que, o sea, por estos ejemplos hay que asumir que todos son así, pero esto es lo que intenta hacer el documental. El documental te intenta vender que los que entrevista son todos buena gente, pese a que te oculta la mitad de los antecedentes de estas personas, o el hecho de, porque dicen, no, a estos los han echado de sus trabajos, a esta otra también la han despedido y han arruinado su vida, cuando en realidad dos de esas personas dimitieron de sus empleos para el gobierno y para el ejército estadounidense antes del asalto al Capitolio. Entonces, es todo, o sea, como digo, es todo montado de una manera que te oculta los datos suficientes y te da información, o sea, desinformación por otro lado, para construir toda esta narrativa completamente disparatada. So, if that was an insurrection, it was the most poorly conducted insurrection ever. Dice que si eso era una insurrección, era la insurrección peor planeada. Esto es interesantísimo porque es una contradicción directa con cómo empieza el documental. Porque el documental empieza con un pavo, un analista de un think tank, que por cierto es uno de los grupos considerados más antimusulmán de todo Estados Unidos, que lo que dice era que él vio detalles de cómo había, cómo era, expertos instigadores que estaban bien organizados alrededor del Capitolio para provocar o alentar el asalto, ¿no? Entonces decía al principio que estaba muy bien organizado y que él lo vio como había como de forma milimétrica, como una operación militar en marcha para poder llevar a cabo el asalto al Capitolio. Y sin embargo, ya estamos en la parte 2 y esta tía que era oficial de ¿cómo era? De guerra psicológica o alguna movida así en el ejército estadounidense, te dice completamente lo contrario. Que va, pero si estaba súper mal organizado. Entonces es una contradicción tremenda en el documental que no se molesta en explicar. If it wasn't an insurrection, then what was it? Si no era una insurrección, ¿qué era? Special Operations uses the military deception tactic of a false flag abroad against the enemies of America. Vuelve a hacer lo mismo. Plantea una pregunta. Si no era una insurrección, ¿qué podía ser? Bueno, pues vamos a dejar que esta cuente la historia de las veces en las que Estados Unidos ha promovido los eventos de falsa bandera en el extranjero. Que es un evento de falsa bandera es cuando, pues por ejemplo, yo que sé, montas una manifestación con un montón de gente que en realidad son actores o gente a la que le has pagado para que se manifiesten y luego eso lo cubren los medios de comunicación y hacen creer pues que hay un montón de gente protestando contra el presidente de turno, ¿no? Y esto Estados Unidos a lo largo de su historia, a través de la CIA y demás, lo ha hecho en multitud de países. False flag is anytime you want to frame another group so that you can then take action against that group. It is my opinion that false flags have happened in this country. Es mi opinión que hay eventos de falsa bandera que han ocurrido en este país. One of which may have been January 6th. One of which may have been January 6th. Uno de ellos que puede haber sido el 6 de enero. Es decir, primero te dice es mi opinión, para que se sepa que es su opinión y no le metan el marrón al documental, y después puede que haya sido el 6 de enero. And DHS says the coming 20th anniversary of the 9/11. Fear is being, there is a those all of this idea you were given is in the state the old and concentrate our own population looks like are in terrorists in a new war on terror, not, you should understand, a metaphorical war, purging them from society, throwing. Había una vez que yo creo, es que no sé dónde me lo he dejado, pero hay un momento en el que Tucker Carlson como dice literalmente que había sido una operación encubierta, ¿no? del FBI, pero bueno, no lo he encontrado. Entonces, esto es algunas de las escenas que os quería enseñar para que tuvierais un balance más general de cómo es el documental y cómo usa la manipulación para ganarse a sus espectadores, pero
el asunto, la razón por la que se ha liado bastante en estos últimos días, que en realidad yo creo que es un poco burbuja mediática, ha sido porque Stephen Hayes y... ¿Cómo se llama el otro? Stephen Hayes y... ¿Cómo se llama el otro? Dadme un segundo. Mierda, no lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, pero Stephen Hayes y otro chico que son conservadores de toda la vida, que escriben para un medio que fundaron hace 2 años, que yo he estado suscrito mucho tiempo, que se llama The Dispatch. Es un medio conservador, pero el conservador rollo republicano de hace unos años, no los republicanos de ahora pro-Trump. De hecho, ellos han salido de algunos medios precisamente para oponerse a esa visión más extremista del trumpismo republicano, ¿no? Entonces, ellos han dimitido de Fox News precisamente por esto. El tema es que Stephen Hayes y el otro tampoco tenían mucha atención en Fox News últimamente, o sea, no les estaban dando demasiada prioridad a nivel de colaboraciones, o sea, que su dimisión tampoco significa tanto. Y además ellos representan una versión del conservadurismo republicano que en el pasado ha sido también o ha promovido también esta división ideológica tan fuerte que vemos en estos momentos. Uno de ellos escribió un libro que hablaba de el progresismo fascista, ¿no?, de Estados Unidos, hace como 20 años creo que es. Luego el otro es uno de los principales propagadores de la desinformación en torno a la mentira esta de las armas de destrucción masiva en la guerra de Irak, es decir, uno de los principales intelectuales del conservadurismo republicano que incentivó el ir a Irak. Entonces tampoco son las voces más fiables de este asunto, pero al mismo tiempo también son indicativo de esa parte del Partido Republicano que sí que se ha purgado. O sea, si hay una parte del partido, o sea, si hay una purga política en este país, es aquellos republicanos que no piensan o que no son cercanos al trumpismo. Y se vio, por ejemplo, con que aquellos republicanos que votaron a favor del paquete de infraestructura en el Congreso, que ya los han intentado perseguir, y pues hay gente como Marjorie Taylor Greene que han intentado que han puesto sus teléfonos de sus oficinas online para que los acosen sus seguidores por haber aprobado el paquete de infraestructura, un paquete de infraestructura que luego esos mismos congresistas están presumiendo de él en sus respectivos hogares, o sea, tremendo. Y entonces nada, pues... Ay, mira, Buentita, qué mona, que está mirándonos. Qué cookie. Así que el tema es que, claro, como estas dos figuras conservadoras pues tienen bastante nombre dentro del mundo de los medios en Estados Unidos, tuvieron un artículo en el New York Times, otro artículo en NPR, y lo que contaron es que se habían visto preocupaciones dentro de Fox News por parte de otros presentadores. En concreto... Brett Baier, que es un periodista que a mí me gusta, y Chris Wallace, que es un periodista que también me gusta mucho, que son los dos de Fox News, porque Fox News tiene dos partes muy claras. O sea, tiene la parte de información y tiene la parte de opinión. La parte de opinión está Tucker Carlson, está The Five, está Sean Hannity, está Laura Ingraham, que son todos unos puñeteros pirados, ¿no? También hay pirados en cadenas como MSNBC, por ejemplo Joey Reid, que me parece que también está de la olla, pero o Don Lemon. Pero esos dos no me parece que estén en los extremos y en la cantidad de fake news que esparcen. Pero quería enseñaros la reacción de Brett Baier, porque le han preguntado sobre el hecho de que hubiera preocupaciones dentro de Fox News por la publicación de Patriot Purge, y esto es lo que ha dicho. So, Brett, what's going on with Steve Hayes and Jonah Goldberg? Jonah Goldberg, ese es el nombre. Yo los sigo en Twitter desde hace muchos años, ¿eh? Why did they not want to come on? I know I'm friends with Steve Hayes, but not like you. You guys have been friends for years. Le está diciendo que ha sido amigo de Stephen Hayes, uno de estos que se ha ido de Fox News desde hace años, y que le diga un poco qué es lo que piensa de la decisión que han tomado. Yeah, I think it was a tough choice, but one that they've made on principle. And dice que ha sido una decisión que han tomado por principios. You know, I'm going to let them speak for themselves. It's sad to see them go, and dice que quiere que ellos hablen por sí mismos. You know, I'm always for hearing all kinds of voices. Siempre defiendo que podamos escuchar muchas voces diferentes. Left, right, Trump, whoever, supporters, and so it's sad for Special Report, I think, for the network, but they made their choice on principle, so I'll let their statement stand. And you know, I watched the feature with Tucker, and I watched it on Fox Nation. Interesting perspective I didn't get before, but I didn't get hurt by it. I didn't get damaged by it. Were you bothered by it? Because that's the reporting. There's Brian, I don't want to go down this road.
no quiero ir por ese camino, o sea, no quiero ir por esa vía. No quiere posicionarse sobre lo que piensa del documental. Esto en realidad es bastante grave, o sea, son presentadores de Fox News que no se atreven a ir en contra de un programa evidentemente propagandístico que va en contra de cualquier tipo de pilar periodístico que puedas echarte la cara, y no se atreven a ir en contra de la narrativa de Fox News. O sea, se ve que presentaron sus preocupaciones, según NPR, a los jefes de la cadena, en este caso Rupert Murdoch, pero poco más, no se han posicionado públicamente en contra de ello. A ver, yo sé que esto requiere bastante valentía, ¿no? Porque principalmente pierdes tu salario, que esta gente cobra una puta barbaridad de dinero, pero tío, colega. Dice, habría preocupaciones al respecto, pero ya está, ahí se ha quedado la cosa, ¿no? Y entonces yo creo que esto ilustra un poco lo que os decía antes, que en Fox News, al fin y al cabo, Tucker Carlson les da muchísimo dinero. Les da dinero porque Fox News es una de las cadenas más vistas gracias a gente como él, y luego también que Fox Nation, esa plataforma de streaming, pues tenga tanto éxito, ¿no? Con contenido de ese calibre como Patriot Purge, que no va a ser lo último que vamos a ver, porque si se ha permitido que se publique esto, vamos a ver más mierdas por parte de Tucker Carlson de ese tipo. Y ahí podemos ver pues cosas como esta. Mirad qué os parece esto. Stream of immigration. But why? Well, Joe Biden just said it, to change the racial mix of the country. That's the reason. In political terms, this policy is called the Great Replacement. Tucker Carlson. The Great Replacement es una de las mayores teorías de la conspiración a nivel global, que además suele tener tintes antisemitas bastante bestias, porque lo que hablan es como estos líderes judíos globalistas lo que están intentando es sustituir demográficamente a los blancos para poder ganar elecciones, ¿no? Y controlar el mundo. Y aquí, bueno, aquí lo que está relacionando el hecho de que haya una crisis migratoria en la frontera con México, que ya os digo yo que Biden no la quiere en ningún caso, para decir que de alguna manera eso está relacionado con The Great Replacement. Well, Joe Biden just said it, to change the racial mix of the country. That's the reason. In political terms, this policy is called the Great Replacement. Tucker Carlson is speaking to millions of people every night. Theory as an issue. White Party is trying to replace the Democratic Party is trying to replace the current electorate, the voters now casting ballots, with new people. They become hysterical because that's what's happening actually. O sea, está diciendo que eso está pasando de verdad, que los demócratas están intentando cambiar la base racial de los votantes estadounidenses para poder ganar elecciones, cosa que no tiene por qué ser necesariamente cierta, porque lo que estamos viendo es un cambio del paradigma de cómo los votantes de minorías se están yendo hacia la derecha, hacia el Partido Republicano. Entonces esta idea de que los demócratas, que esto lo han pensado durante muchísimos años, y es verdad que la demografía es el destino, es el objetivo, es decir, el conquistar a las minorías es clave, porque son los que más están creciendo a nivel poblacional, especialmente entre los latinos. Eso no significa necesariamente ni de coña que estés intentando sustituir el perfil racial de los estadounidenses, de los votantes estadounidenses, para ganar elecciones. O sea, eso es una teoría de la conspiración como la copa de un pino. Just say it, that's true. The Great Replacement theory is this is an effort essentially. From then and on will be white European stock. Well, immigration, but why? And just said the political power here and dramatic reason to reduce the political power of people whose ancestors lived here. Para reducir el poder político de la gente cuyos ancestros vivieron aquí and dramatically increase y dramáticamente incrementar la proporción de los estadounidenses que acaban de llegar del tercer mundo. From the third world. O sea, eso es lo más cercano al supremacismo blanco que puedes estar. No me gusta nada hablar en esos términos, y lo sabéis, porque hemos hecho muchos streams y ya sabéis que eso de llamar nazi a alguien o supremacista blanco, no me gusta entrar ahí, porque me parece que las etiquetas pueden ser muy peligrosas porque se pierde el valor que tienen. Pero esto es muy heavy. Esto es muy heavy. A ver qué dice bueno, este es más. A lot of young Republicans and as an activist is promoting the white replacement theory. This is about bringing in voters that they want and they like. Esto es acerca de traer a votantes que ellos quieren y que les gustan. Honestly, diminishing y honestamente reduciendo decreasing white demographics in America. Los demográficos blancos en Estados Unidos. There are members of Congress
who are promoting the white replacement theory. We're replacing national-born Estamos Americans, reemplazando a estadounidenses nacidos aquí native-born Americans to permanently transform para transformar permanentemente el escenario político de esta nación. the political landscape of this very nation. So it's something that the Republican community and giving them Bueno, a os hacéis license. una idea, ¿no? Pues este es Tucker Carlson. Esa es la razón por la que yo muchas veces me meto con él, porque me parece una voz de verdad peligrosa. Creo que, como digo en el vídeo de Solo en América, creo que a veces tiene instintos importantes y positivos sobre la visión de Estados Unidos, ¿no? Sobre los problemas que ha tenido la izquierda o el progresismo o los medios de centro izquierda, con lo que han cubierto, con el tipo de discurso, con el tipo de narrativas, con las falsedades que también se han promovido a través de esos medios de comunicación. Pero eso no quita que, a fin de cuentas, Tucker Carlson sea una voz súper peligrosa con la clase de discursos que está vendiéndole todas las noches, todos los días de la semana, a sus millones de espectadores. Entonces, ese es un poco el asunto del que os quería hablar esta semana, porque vi un poco el tráiler del documental después de haber visto lo de la dimisión de Stephen Hayes y Jonah Goldberg, y me dije, no puede ser. Y quería vérmelo entero para ver si de verdad era tan malo, y era bastante peor de lo que esperaba el documental. Lo tenéis en archive.org, si lo queréis ver entero. Os lo voy a pasar en el enlace, ¿vale? Por aquí. Tenéis ahí los dos. Pero nada, si le pegáis un vistazo, lo veis entero y os vuela la cabeza, ya me diréis. Espero vuestros comentarios por Twitter o por el Discord. Y sin más dilación, yo me voy a retirar porque estoy súper cansado, dormido muy poco hoy. Y quiero... ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Dormir y qué más? ¿Qué tengo que hacer más? Bueno, no sé, algo más tendría que... Ah, jugar a la Play. ¡Let's go! Wentita. Bueno, ahí veis a Wentita, que se despide también de vosotros. Nos vemos mañana para hablar de la actualidad estadounidense. Ahí ya veremos qué planes tengo de lo que quiero hablar. Igual tenemos ya veredicto de lo de Ahmaud Arbery, que como declaren no inocente a esos dos pirados, yo de verdad ya me retiro de la vida. Anyway, gracias a todos por venir por el stream, gracias por estar tan activos en el chat. Os he estado leyendo todo lo que he podido para reconducir un poco las cosas de las que estaba hablando. Y nada, eso es todo por mi parte. Buenas noches, un besito, adiós. Bye. Bye.